Bienvenidos a todos a esta sesión de cardiopatías congénitas del adulto. Me acompañan hoy la doctora Pamela Banco y la doctora Natalia Revelo Chamorro. Y sabemos que cada vez es más frecuente encontrarnos en nuestra práctica diaria pacientes que fueron intervenidos en la infancia y que sobreviven a esas cirugías, y nos encontramos los que hacemos cardiología del adulto con pacientes que ya fueron intervenidos en la infancia. Un poco este caso que vamos a presentar trata de eso. Bueno, tenemos una paciente de 48 años, femenina, con antecedentes cardiovasculares, diagnóstico de estenosis subaórtica durante la infancia. A los 14 años, resección de membrana subaórtica y valvuloplástica aórtica. Desde los 43 años, con una fibrilación auricular paroxística. A los 47 años, ingresa por insuficiencia cardíaca global. Los antecedentes no cardiovasculares son enfermedad de von Willebrand adquirido hace 10 años, eliptocitosis hereditaria diagnosticada en el 2003, leiomioma uterino con sangrado abundante, nódulo mamario que requirió operación y reoperación por sangrado, y extracciones dentarias que requirieron transfusiones por sangrado. Su medicación habitual era amiodarona, anticoagulante oral y además aspirina. Su evolución de su médico cardiólogo de cabecera, con un eco transtorácico que evidenció hipertrofia severa de ventrículo izquierdo con función sistólica moderada, estenosis valvular aórtica moderada severa, enfermedad valvular aórtica severa, insuficiencia mitral leve a moderada, insuficiencia tricuspidia leve, hipertensión arterial pulmonar moderada con una presión sistólica arterial pulmonar estimada de 50. Posteriormente se realiza un cateterismo cardíaco con una arteria pulmonar 65-30, ventrículo derecho 65-15, aurícula derecha de 15, una presión capilar pulmonar de 30, ventrículo izquierdo 207-29, una aorta de 98-39 y una presión de fin de diástole de 109. La paciente ingresa a nuestro instituto con una clase funcional 3, un examen físico 47 kg de peso, un índice de masa corporal 18, desnutrida, 90-60 de tensión arterial, saturación de oxígeno 88%, frémito palpable izquierdo, soplo sistólico aórtico, ingurgitación yugular, ascitis. Y datos de laboratorio con hematorito 23, creatinina 1,71, bilirrubina total de 1,61 y albúmina de 4,2. Un electrocardiograma que evidencia un ritmo sinusal a 50 latidos por minuto, un bloqueo completo de rama izquierda, y además un PR de 280 milisegundos con signos de hipertrofia ventricular izquierda. Bien, acá se le realizó en nuestro instituto un ecocardiograma Doppler, en donde podemos evidenciar un eje paraesternal izquierdo con hipertrofia excéntrica, indexado a superficie corporal dilatación del ventrículo izquierdo, con una válvula mitral con restricción de su apertura, algo de fibrosis, con las cuerdas tendinosas acortadas, y todas ellas se dirigían al músculo anterolateral, músculo papilar anterolateral. En eje corto se pudo visualizar el músculo papilar posteromedial rudimentario. Nótese en esta imagen también derrame pleural significativo en contexto de esta paciente, digamos, que ingresó en insuficiencia cardíaca. En la imagen de la derecha lo que se puede visualizar a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, una imagen de la membrana subaórtica como un rodete y una restricción de la apertura de la válvula aórtica. Acá estas son imágenes también de un eje paraesternal izquierdo en donde se colocó zoom, en donde podemos visualizar en la imagen de la derecha aceleración del flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia anterogrado. Y acá también podemos visualizar la restricción de la apertura de la válvula aórtica. Este es un eje de 3 cámaras apical, en donde también podemos visualizar esa restricción de la apertura de la válvula mitral. Y en la imagen de la derecha, toda la aceleración del flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estos son ejes de 4 cámaras apical, en donde podemos visualizar una buena función biventricular con la aurícula de 134 mililitros por metro cuadrado, severamente dilatada. Y acá también, de nuevo, la restricción de la apertura de la válvula mitral con las cuerdas tendinosas acortadas y todas dirigidas a un mismo músculo papilar.
con una insuficiencia que se caracterizó leve a moderada. Bien, acá tenemos las imágenes del Doppler espectral. En la primera imagen de arriba a la izquierda podemos visualizar el Doppler de la insuficiencia tricuspidia con un gradiente pico de 44, con una estimación de la presión sistólica de arteria pulmonar de 54. Bien, arriba a la derecha lo que podemos visualizar en vista supraesternal, un gradiente medido medio de 95, con una velocidad pico de 6.8. Y abajo a la derecha tenemos el Doppler espectral de la válvula mitral con un gradiente medio de 4. Se le realizó un ecocardiograma transesofágico en la imagen de la izquierda a 50 grados, un eje de grandes vasos en donde se puede visualizar toda la aceleración del flujo a nivel de la válvula aórtica con la insuficiencia significativa. En la imagen de la derecha, a 130 grados aproximadamente, se puede visualizar toda la aceleración del flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la insuficiencia aórtica significativa. Por ecocardiografía transesofágica tridimensional, en la imagen de la izquierda podemos visualizar, es una vista a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en donde en su imagen más anterior se puede visualizar la membrana subaórtica. En la imagen de la derecha, esta es una vista pero desde la aorta, en donde se puede visualizar también la membrana subaórtica desde la aorta. En la imagen de la izquierda podemos visualizar, esta es una vista on face, una vista desde el cirujano, de la válvula mitral, en donde se puede visualizar a nivel anterior un anillo que está inserto, un rodete que está inserto en el anillo mitral, lo que correspondería al anillo supramitral, que esto lo que impide es visualizar bien la apertura de las valvas desde la aurícula. Y en la imagen de la derecha, esto es un corte multiplanar en una vista de Lee Slice, y de esta imagen lo que podemos calcular es la menor área de la válvula mitral, que en este caso fue de 2.2. Bien, se le realizó también una tomografía para ver aorta y vasos supraórticos, en donde como hallazgo se visualizó un arco aórtico derecho y una subclavia izquierda aberrante. Bueno, hasta acá tenemos un caso clínico bastante complejo con alteraciones estructurales bastante características, que creo que todo esto lo podemos agrupar y ponerle un nombre, ¿no, Pamela? Sí, Juan, todo esto lo podemos constituir en un síndrome, que es el síndrome de John, en donde tenemos obstrucciones secuenciales del tracto de entrada y salida izquierdas. En su descripción original data de 1963, y estaba constituido por un anillo supravalvular mitral, una válvula mitral en paracaídas, estenosis subaórtica y coartación de aorta. En su definición incluye una obstrucción del tracto de entrada al ventrículo izquierdo, que esto puede ser una válvula mitral en paracaídas, anillo supramitral o estenosis mitral congénita o cualquiera de sus combinaciones, y al menos una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con estenosis subaórtica, supraórtica o valvular aórtica, hipoplasia del arco aórtico o coartación de aorta. Poco se sabía de la evolución de estos pacientes a largo plazo, con lesiones obstructivas izquierdas. Sin embargo, en artículos recientes de la Clínica Mayo y de Texas Children's Hospital, se vio que en la evolución a largo plazo de estos pacientes tenían múltiples reintervenciones durante el seguimiento, aproximadamente el 50%. Y alrededor del 40-50% de estos pacientes desarrollaban hipertensión pulmonar en el seguimiento. Y en aproximadamente la mitad de ellos no podían ser referidos a cirugías por alto riesgo. Acá tenemos la experiencia más larga reportada, que es del Texas Children's Hospital, en donde enrolaron 121 pacientes con complejo de John desde 1978 al 2010, con un seguimiento de 7.2 años, una media de edad de 28 días. Se vio que tuvieron una sobrevida de 10 años,
una sobrevida a 10 años del 86%, y estos pacientes tuvieron 268 reintervenciones quirúrgicas. Se vio una fuerte asociación de coartación aórtica con las reintervenciones. Tuvieron 44.8% de hipertensión pulmonar, y el grupo de hipertensión pulmonar a 10 años tuvieron menor sobrevida que el grupo sin hipertensión pulmonar, esto con una P significativa. Y este es el trabajo de la Clínica Mayo, en donde evaluaron la hemodinamia en adultos con síndrome de John. Fue un estudio retrospectivo de 25 pacientes que fueron a cateterismo desde el 2002 al 2019. Presentaron una media de edad de 32 años y el 60% eran de sexo femenino. El 52% requirió una intervención quirúrgica dentro del próximo año de realizado ese cateterismo. En este estudio se vio que una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo de 21 más menos 9 y más de 15 milímetros de mercurio estaba presente en el 71% de los pacientes. La presión sistólica de la arteria pulmonar en 55 más menos 13. La presión media de la arteria pulmonar de 37 más menos 9. Y más de 20 milímetros de mercurio de esta estaba presente en el 96%. El seguimiento se realizó a 8.3 más menos 4 años, tuvieron 7 muertes y 3 requirieron trasplante cardíaco. Como conclusión de estos estudios, tener en cuenta que existía una alta prevalencia de presiones de llenado elevadas e hipertensión pulmonar. Se observó alta mortalidad y necesidad de trasplante cardíaco, y también en este estudio se vio una asociación de la coartación de aorta con necesidad de reintervención. Por eso merece, digamos, tener en cuenta en la evaluación de estos pacientes tanto la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo con remodelado posterior e hipertensión pulmonar para poder tomar la conducta quirúrgica a posterior. Por lo tanto, tenemos en resumen una paciente de 48 años con síndrome de John, insuficiencia cardíaca, hepática, renal, con enfermedad hematológica y anemia, desnutrición proteico-calórica e hipertensión pulmonar del grupo 2, con un Neuroscore de 7 y un STA score con un riesgo de mortalidad de 5.4. Teniendo en cuenta un abordaje multidisciplinario, Juan, ¿qué aspecto deberíamos tener en cuenta en el abordaje preoperatorio para poder disminuir los riesgos en esta paciente y cuál podría ser, digamos, la estrategia quirúrgica? Bueno, muchas gracias, Pame. La verdad es que este paciente, con todas las alteraciones que tiene, con prácticamente todos los sistemas de su organismo con alguna alteración, ahora en insuficiencia cardíaca, sin duda necesita un manejo multidisciplinario y el apoyo de todos para poder llevar a este paciente adelante. Desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, sabemos que los pacientes que entran a cirugía con insuficiencia cardíaca aguda tienen peor pronóstico, tienen un odds ratio de 3 por lo menos. Así que hacer una terapia ajustada en el preoperatorio para minimizar y llevarlo a su peso seco lo antes posible es primordial. Con respecto a la hipertensión pulmonar, sabemos que hay muchos grupos quirúrgicos que con una hipertensión pulmonar grave, como tiene este paciente, de 50 habitualmente es descartado de cirugía. Para nosotros eso no es una contraindicación absoluta, pero sí es una alarma que lo que tenemos que hacer es tratar de llevar esto adelante valiéndonos de todas las herramientas que tengamos. En el instituto tenemos el óxido nítrico en forma inhalatoria para el postoperatorio inmediato, para manejar la hipertensión pulmonar, y valernos de otras drogas inotrópicas como la milrinona o la adrenalina, sobre todo en los pacientes que tienen disfunción diastólica, como es el caso de la milrinona parecería ser una droga de elección. En cuanto a la insuficiencia hepática y sus trastornos de coagulación, sumado a sus trastornos hematológicos que la paciente tenía, como anemia y enfermedad de von Willebrand, es fundamental no solo valernos de los hemoderivados clásicos, sino también apoyarnos de los derivados sintéticos, que en este paciente van a ser fundamental para minimizar la injuria pulmonar y su hipertensión pulmonar.
Por último, el manejo nutricional. Tenemos una paciente que recordemos que estaba en bajo peso, 47 kilos, con un índice de masa corporal de 18, con falla cardíaca aguda, y la nutrición enteral en estos pacientes en el preoperatorio va a ser crucial para que la paciente tenga una buena recuperación después de la cirugía. Cuando se puede suplementar por boca, y si es necesario parenteral, suplementar un aporte proteico calórico en forma parenteral es una de las opciones. Todo lo disponible para tratar de llegar a este paciente a las mejores condiciones antes de la cirugía para poder tener los mejores resultados. En este paciente hicimos todo esto y se le efectuó finalmente un reemplazo valvular mecánico con una prótesis Saint-Just Regent, que es de orificio ampliado, para minimizar o maximizar la salida del tracto de salida. Y que no tenga tanto gradiente. Además se le resecó los remanentes que tenía de la membrana subaórtica. Pudimos haber hecho otras cosas. La paciente tenía FA, podemos haber hecho la exclusión de la orejuela, sí, pudimos haberla hecho. La verdad que era una paciente muy compleja y que quisimos minimizar la estrategia quirúrgica para tratar de llevarlo a un buen resultado. La paciente finalmente se fue de alta al 7º día con nutrición enteral y con controles hematológicos. No tuvo grandes complicaciones durante el posoperatorio y al alta la medicación continuó con amiodarona, con furosemida, con clonazepam, siguió anticoagulada con un tratamiento de beta bloqueantes y escitalopram para bajar un poco la ansiedad también. Esto es el eco posoperatorio. Pamela, no sé si querés hacer algún comentario. Bien, acá vemos el Doppler cardíaco transtorácico que se le realizó en un control posterior a los 2 meses del alta, en donde principalmente lo que vemos es que no hay aceleración a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un perfil hemodinámico de la válvula correcto, normofuncionante y una presión de la arteria pulmonar de 35. Esta es la resolución del caso clínico. La verdad que fue una paciente muy compleja. Y acá se le realizó el Doppler cardíaco control, en donde principalmente lo que vemos es que no tiene aceleración a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La válvula aórtica es normofuncionante, la prótesis, y tiene un gradiente transtricuspidio de 28 con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 35. Por lo tanto, estuvimos ante un caso muy complejo y frente a todo el análisis multidisciplinario resultó ser favorable. Ahora vamos a ver un poco de nuestra experiencia en el Instituto Cardiovascular con pacientes congénitos. La cirugía en adultos con cardiopatía con patología congénita, se realizaron 69 procedimientos, la mediana de edad fue 38 años, independientemente del género, síndromes genéticos 10%, tipo de cardiopatía 90% fue moderada y 10% compleja, moderada 30% con anomalía parcial de retorno venoso de venas pulmonares, 30% reemplazos pulmonares y 30% patología izquierda, que fue lo que acabamos de ver. La mitad de los pacientes tenían esternotomía previa y la indicación quirúrgica fue insuficiencia cardíaca o angina, endocarditis bacteriana, arritmias auriculares, arritmias ventriculares y con mayor porcentaje con disfunción ventricular y aumento de volúmenes. Los resultados fueron, dependiendo del tipo de patología tratada, los dividimos en patología derecha, izquierda y también otros, cortocircuitos, tracto de salida ventrículo derecho, vena pulmonar, tricúspide y otros como fue un solo trasplante. Los resultados inmediatos: mortalidad y mediastinitis 0%, reoperación por sangrado en un paciente con enfermedad de von Willebrand, marcapaso definitivo un paciente, mediana de internación 5 días, seguimiento 100% de los pacientes, clase funcional 1, 95%, un óbito con paciente con síndrome de Turner, enfermedad coronaria, hipertensión pulmonar severa, con malos lechos vasculares y fracción de eyección baja, una reoperación en un paciente a los 6 meses por un cortocircuito ventrículo izquierdo aurícula derecha, y una endanteritis aórtica alejada en un paciente por cándida, en un paciente con reemplazo aórtico descendente que se le realizó tratamiento médico debido a la complejidad del paciente. Como consideraciones finales, los pacientes con cardiopatía congénita requieren un alto porcentaje de reintervenciones quirúrgicas. La mayoría de estas constituyen patologías derechas
Y son frecuentes también las intervenciones con lesiones obstructivas izquierda, por todo lo previo mencionado. El abordaje de estos pacientes en centros de alta complejidad y en equipo interdisciplinario permiten alcanzar buenos resultados. Muchas gracias.